La escena es puro cine. Antiguo Egipto. 9 plagas ya han arrasado la tierra, una peor que la otra. Pero el faraón, nada. Sigue en sus 13. Obstinado hasta el final. Totalmente. Y todo se va a decidir esta noche, en la más absoluta oscuridad de la medianoche, con la 10ª plaga, la definitiva, a punto de caer. La más terrible. Hoy vamos a hacer justo un análisis de este momento tan crucial del libro del Éxodo. Pero bueno, no nos vamos a quedar en la superficie. Claro, vamos más adentro. Exacto. Tenemos comentarios clásicos como los de Rashi, que son como las notas del director, ¿no? Revelan detalles, motivaciones, significados que a simple vista se nos escapan. Justo. Nuestra misión es entender no solo qué pasó, sino el porqué. El porqué de cada detalle en esta noche que lo cambió absolutamente todo. Así que, a ver, entremos en materia. Venga, el texto arranca con la hora, medianoche, y dice que el Eterno hirió a todos los primogénitos. Suena súper directo, pero... Esa primera frase ya esconde un universo de significado. Exacto. Fíjate que la frase en hebreo, Behashem hika, se traduce como «y el Eterno hirió». La tradición se detiene en ese «ye». ¿En la conjunción? Sí, no es solo Dios actuando por su cuenta. Se interpreta como la acción de Dios junto a su tribunal celeste. Ah, o sea, no es una decisión unilateral. Para nada. Pensemos en ello no como el acto de un monarca furioso, sino como la sentencia de un tribunal supremo. Y eso es fundamental. Claro, porque cambia la naturaleza del acto, de algo impulsivo a algo judicial. Justo. No fue una furia ciega, fue una sentencia deliberada, modida y muy precisa. O sea que no es un castigo pasional, sino una ejecución de justicia, por así decirlo. Eso le da una frialdad casi legal al asunto. Y el alcance de esa sentencia. Uno piensa los primogénitos de Egipto, pero va mucho más allá, ¿no? Muchísimo más allá. El texto es muy específico. Todos los primogénitos en la tierra de Egipto. En la tierra, no del pueblo. Exacto. Esto incluía a primogénitos de otras naciones que estuvieran ahí, no sé, por negocios o como mercenarios. Pero aquí viene lo interesante. A ver. También murieron los primogénitos de los cautivos en las cárceles. ¿Pero por qué? Uno pensaría que ellos, siendo prisioneros, estarían exentos. Bueno, los comentarios explican que no, porque se habían alegrado del sufrimiento de Israel. Encontraban un placer, un poco sádico, en ver a alguien en peor situación que ellos. Vaya, nadie se salva. Pero entonces llegamos a la gran ironía de esta historia, al pez más gordo de todos. Al faraón. Él mismo era primogénito. Y, según esta lógica, pues debería haber muerto. Claro, pero no fue así. Se le perdonó la vida con un propósito muy específico, que fuera el testigo principal de la destrucción total de su propio poder. O sea, dejarlo vivo para que viera con sus propios ojos cómo su ejército se ahogaba en el mar de juncos fue un castigo, digamos, mucho más profundo que simplemente matarlo en esa noche. es una crueldad poética, ¿no? Mantener vivo al arquitecto del desastre solo para que vea el derrumbe final de su obra. Y con ese shock me imagino el caos que se desató en el palacio. Uf, total. El texto dice que el faraón se levantó de noche, pero eso no le hace justicia a la escena que pintan los comentaristas. Para nada. Era un rompimiento total y absoluto del protocolo real. Un rey de Egipto no se levantaba antes de la 3ª hora del día, más o menos las 9 de la mañana. Claro. Que el faraón se levantara en plena madrugada era, bueno, impensable. Pero los comentarios van más lejos. ¿Qué más dicen? Dicen que no mandó a un sirviente. Salió él mismo, corriendo desquiciado por los pasillos y luego por las calles, golpeando a las puertas de sus ministros para despertarlos. La imagen es de pánico absoluto. Vemos un hombre cuyo mundo se ha venido abajo en un instante. Y la causa de ese pánico era la escala de la tragedia. La frase, no había casa donde no hubiese un muerto, suena a hipérbole, ¿sabes? Una forma de decir que fue terrible. Sí, suena así, pero las interpretaciones tradicionales se la toman muy, muy en serio. ¿De verdad? Literalmente. Sí,
y ofrecen dos explicaciones fascinantes. La primera es sobre el estatus. Si en una casa no había un hijo primogénito biológico, la plaga se llevaba al miembro más importante de la familia. Al primogénito en honor y estatus. Exacto. Así, nadie se libraba del duelo. Pero hay otra explicación, una que es un comentario social bastante mordaz sobre la sociedad egipcia de la época. A ver, esta me da curiosidad. Entiendo la primera, pero suena casi a justificación para que la frase sea literal. ¿Qué más se dice? Bueno, la tradición, quizá con algo de malicia, sugiere que la infidelidad era muy común entre las mujeres egipcias. Órale. Esto significaba que en una misma casa, una mujer podía tener varios hijos, y cada uno ser el primogénito de un padre diferente. No puede ser. Sí, los textos llegan a especular que en un solo hogar podían morir hasta 5 o 6 primogénitos. ¡Qué locura! Esto no es tanto un dato demográfico, sino una forma de pintar un cuadro de disolución social y moral, que explicaría por qué el clamor fue tan universal y devastador. Hacía que la frase «no había casa sin un muerto» fuera brutalmente literal. Es un detalle increíble. Sea literal o una metáfora de la decadencia, transforma la lectura. Y en medio de ese horror, con un rey corriendo por las calles, ¿llega la rendición? Sí. Moshe manda a un emisario a buscar a Moshe y a Aarón. Sale él mismo a gritar sus nombres en la oscuridad. Es la imagen de la capitulación total. Y sus palabras son la clave. Levántense, salgan de en medio de mi pueblo, y vayan, sirvan a su Dios, tal como han dicho. Esa pequeña frase, tal como han dicho, es dinamita pura. Con ella, el faraón está borrando de un plumazo todas sus negociaciones y condiciones previas. Claro, está anulando su no se van, su quiénes exactamente se van a ir, su bueno, váyanse pero dejen el ganado aquí. Todo eso. Hecho polvo. Se acabó. Es un cheque en blanco. Total. Y no solo eso. En su desesperación les dice, tomen también sus ovejas y sus vacas. Y algunos interpretan que hasta les ofreció animales de sus propios rebaños. Una rendición incondicional. Increíble. Pero es su última petición la que revela al hombre que hay detrás del Dios viviente. Es increíblemente humana. Y bendíganme también a mí. Vaya. ¿Y quién es ese Dios de ustedes para que yo le haga caso? Por favor, pídanle a su Dios que no me mate. ¡Qué caída tan estrepitosa! Totalmente. Los comentaristas lo tienen claro. No pedía una bendición de prosperidad. No, claro. Estaba suplicando. Recen por mí para que no muera. Sabía que era primogénito y que su vida pendía de un hilo que solo una intervención divina lo mantenía respirando en ese momento. De la arrogancia a la súplica en una sola noche. Y a partir de ahí, la salida es vertiginosa. El pueblo se va con tanta prisa que la masa del pan no tiene tiempo de leudar. ¿Sí? Y el texto nos da la estelmagen icónica. Llevan las artesas para amasar envueltas en sus ropas sobre los hombros. Pero aquí hay un detalle de devoción que es muy fácil pasar por alto. Es un punto muy sutil y hermoso. Tenían ganado de sobra. Podrían haber cargado esas bateas de madera en burros o bueyes sin ningún problema. Claro, era lo lógico. Pero eligieron llevarlas ellos mismos, sobre sus hombros. La interpretación es que fue un acto de amor y respeto. Esos objetos, las artesas con la masa de la matzá, las hierbas amargas que sobraron, eran las herramientas con las que habían cumplido su primer precepto como pueblo libre. Ah, Llevárselas a cuestas era como cargar con un tesoro, un símbolo tangible de su liberación. qué bonito. Y mientras se van con sus tesoros a cuestas, ocurre el famoso despojo de los egipcios. Suena a que saquearon la ciudad, pero la realidad que se describe es muy distinta. Sí, la palabra hebrea puede significar pedir prestado o solicitar, y el contexto que se nos da es de un pánico colectivo egipcio. No es que fueran a exigir, no. Eran los egipcios los que estaban desesperados porque se fueran. Un comentarista lo describe así. Un israelita le decía a su vecino egipcio, ¿me puedes dar un objeto de plata? Y el egipcio le respondía, ¿1? Toma 2, toma 3, pero por el amor de los dioses, vete ya. Más que un despojo fue una liquidación por cierre. Toma lo que quieras, pero déjanos en paz. Exactamente. Y así parten, de Rameses a Sucot.
Una distancia considerable, ¿eh? Como unos 120 kilómetros. Un trayecto que una caravana de esa magnitud, con niños, ancianos y ganado, tardaría días, si no semanas, en recorrer. Fácil. Cada paso del viaje desde el inicio. Y mientras van en esta huida milagrosa, el texto nos suelta una cifra que, si uno se pone a hacer cuentas con la genealogía que se da en la misma Biblia, parece que no cuadra para nada. Ah, sí. Los 430 años de estancia en Egipto. Este es uno de los grandes rompecabezas numéricos y un punto clave de interpretación. Si sumas las generaciones desde que la familia de Jacob llega a Egipto hasta Moshe, los números no dan. No dan ni cerca, ni por asomo. La solución que ofrece la tradición es brillante. El reloj no empezó a contar cuando llegaron a Egipto. Entonces, ¿desde cuándo? El conteo de los 430 años comenzó mucho antes, con el pacto entre las partes. Con Abraham. Sí, el momento en que Dios le promete a un Abraham sin hijos que su descendencia sería numerosa, pero que también sería extranjera en una tierra que no es suya. Esa profecía es el punto de partida. Ok, ya veo. Y los 400 años de exilio que se mencionan ahí, esos empiezan a contar desde el nacimiento de Isaac, porque desde ese momento la descendencia de Abraham ya es extranjera, incluso en la propia tierra de Kenan, que todavía no les pertenecía. Ah, ya entendí. O sea que el tiempo real de esclavitud y sufrimiento en Egipto fue mucho más corto. Exactamente, fue de 210 años. Los 430 son el marco temporal completo de la profecía, desde que se enuncia hasta que se cumple. ¡Qué precisión! De hecho, es interesante que algunas traducciones modernas, como la Kadosh, ya lo aclaran en el propio texto para evitar la confusión. Y la precisión es asombrosa. El texto insiste en que salieron en ese mismo día. Ni un minuto antes ni uno después. Ni un parpadeo más. Y para rematar, la fecha de la salida, el 15 del mes de Nisan, es la misma fecha del calendario en que, siglos antes, Abraham recibió la noticia del futuro nacimiento de Isaac. Es una simetría poética brutal. El ciclo se cierra en el mismo día en que empezó la promesa. Ahora, justo aquí, en medio de la huida, con la adrenalina a tope, la narrativa se detiene de golpe para darnos una serie de leyes. Sí. Leyes sobre cómo celebrar la Pascua en el futuro. Me parece un cambio de ritmo rarísimo. ¿Por qué poner el reglamento en medio de la escena de acción? A primera vista, rompe toda la tensión dramática. Es que justo esa es la genialidad. No hay mejor momento para establecer las reglas de una nación que en el preciso instante de su nacimiento. Claro, tiene sentido. Mientras todavía están físicamente saliendo de la esclavitud, se les está dando el marco legal y de identidad que los definirá como pueblo libre. Es como si te dieran el acta de nacimiento y la Constitución al mismo tiempo. ¿Y esas primeras leyes qué nos dicen sobre esta nueva nación? Definen los límites de la comunidad. Dicen quién puede participar en este ritual fundacional. Por ejemplo, excluyen al extraño, que se interpreta no como un extranjero, sino como un apóstata, un israelita que ha renegado de su identidad. Ok. Y también al que no está circuncidado. Pero, y esto es crucial, establece que el converso que se une al pueblo tiene exactamente los mismos derechos y obligaciones que el nativo. Igualdad total. Una misma ley habrá para el natural y para el extranjero. Desde el minuto 1, la pertenencia se define por el compromiso y la acción, no solo por la sangre. Una nación definida por sus reglas de comunidad, no por su geografía. Y hablando de reglas, hay una que siempre me ha llamado la atención, la que dice que el Cordero Pascual debe comerse en una sola casa. Lo fascinante aquí es que los sabios aclaran que la palabra casa no se refiere a un edificio, a una estructura física de 4 paredes. Ah, no, ¿entonces a qué? Se refiere a un grupo, una jaburá en hebreo. La regla es que el grupo que se junta para comer la ofrenda no puede dividirse. Pero el grupo entero sí podía moverse. Si empezaba a llover, todo el grupo podía recoger sus cosas e irse a comer a otro sitio. Espera, eso es un detallazo. ¿Entonces la santidad no está en el lugar, en las paredes del edificio? No, Sino en la cohesión del grupo. Eso es un concepto súper potente para un pueblo que está a punto de pasarse 40 años sin casas fijas en el desierto. justo. La comunidad es el verdadero templo. Esa es la idea. La unidad de la comunidad es lo sagrado. Entonces, si juntamos todas las piezas,
Lo que tenemos aquí es mucho más que el cuento que no sabemos de memoria. Es un relato de justicia divina calculada al milímetro, el colapso psicológico de un tirano que se creía Dios, El pánico total. la fe de un pueblo que se lanza al desierto con lo opuesto y el nacimiento de una nación definida no por un territorio sino por sus leyes y su sentido de comunidad. Vaya, los detalles de los comentarios realmente le dan otra dimensión. Y si conectamos esto con el panorama general, el texto cierra describiendo esta noche como una noche de guardar para el eterno, una vigilia que Israel debe observar por todas sus generaciones. Una noche especial. La interpretación tradicional sugiere algo profundo, que esta noche no fue solo un evento histórico que ya pasó. Sostienen que retiene una cualidad espiritual única, como si esa fecha en el calendario estuviera imbuida de una protección especial contra fuerzas destructivas, una noche reservada en el tiempo. Ah, qué interesante. Y eso nos deja con una idea para reflexionar. ¿Qué podría significar, en un sentido práctico o espiritual, que una noche específica del año esté de alguna manera preservada para siempre?